El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente al adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió: fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, ¿o les dará largas? Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Dice un viejo refrán que el que persevera alcanza. Y siempre que nosotros queremos lograr o alcanzar algún objetivo, algún proyecto, pues nos toca ser perseverantes para poder realmente alcanzar estos objetivos. Y lo hacemos a nivel familiar, lo hacemos a nivel personal, lo hacemos a nivel laboral. Y la pregunta del Señor hoy es: ¿qué tan perseverantes somos nosotros en la oración? Cuando hoy el Señor educa o instruye a sus discípulos en la oración, pues les dice claramente, para poderles enseñar que es necesario orar siempre sin desfallecer. Y entonces la invitación muy clara del Señor es que como católicos y cristianos descubramos la riqueza y la necesidad que como creyentes debemos vivir de manera fundamental desde la oración. Y una oración que indudablemente, como lo dice el Señor en el Evangelio, tiene que ser una oración perseverante para que invocando a Dios, clamándole a Dios, consagrándole a Dios nuestra vida, pues podamos tener la dignidad de nuestra condición de hijos y podamos vivir de manera fundamental en su bendición. ¿Qué les quiero decir? Miren, primera lectura de hoy es una lectura hermosa del libro del Éxodo. Cómo Josué estaba enfrentado a Amalek. Pero lo que quiero resaltar es que cuando Moisés tenía las manos levantadas en oración a Dios, ¿qué le pasaba a Amalek? Amalek perdía y el que ganaba era Josué. Y cuando Moisés bajaba los brazos, Amalek venía y vencía a Josué. Entonces, lo hermoso de la lectura que quiero invitarlos a descubrir es que pues Moisés, entendiendo el sentido y el significado de invocar a Dios, le tuvieron que conseguir 2 soportes en sus brazos, porque la batalla no duró 10 minutos, se imagino que la batalla duró un día, y eso fue lo que hizo que realmente Josué venciera a Amalek de manera fundamental por la oración y la invocación de Moisés a Dios Padre para que protegiera al pueblo. Y lo confirmo con el Salmo cuando decimos: nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Entonces hablo de ello, de la oración de perseverancia, porque si nosotros fuéramos hombres y mujeres de una oración perseverante, donde consagráramos e invocáramos a Dios en nuestra vida y en nuestros proyectos, pues adivinen cómo nos iría. Y quiero retomar la frase que dice que el que inicia la jornada con oración termina el día con bendición. Y lo digo porque a mí me parece muy extraño y a veces me da risa
cuando la gente termina diciéndole a uno, uy, hoy las cosas me han salido al revés, definitivamente yo hoy me levanté con el pie izquierdo. Y uno no se levanta ni con el pie izquierdo ni con el pie derecho. El problema es que nos levantamos sin Dios. Y como nos levantamos sin Dios, no le consagramos a Dios la vida, no le consagramos a Dios los proyectos, no le consagramos a Dios nuestros sueños, no le consagramos a Dios nuestros planes. ¿Cómo nos sale? ¿Divinamente? ¿Perfectos? No. Entonces lo que hoy Dios nos dice es, miren, conságrenme su vida y yo me encargo del resto. ¿Y por qué el Señor hoy es tan insistente en una oración perseverante? Porque nosotros como creyentes tenemos que descubrir la importancia y la vitalidad que tiene que tener para nosotros la oración para podernos dignificar bajo la bendición de nuestro Padre Celestial, como hoy el pueblo significó por la oración que Moisés elevó a Dios Padre. Y concluyo para ponerles por la tierra que si a mí me falta el aire, ¿qué me pasa? Me muero. Si al carro no le echo gasolina, no funciona. Si a los electrodomésticos no les ponemos corriente, no funcionan. Y si nosotros como católicos y creyentes no vivimos nuestra vida en oración, no nos pasa nada. Y por eso la exhortación muy clara y puntual del Señor es: vivamos una oración perseverante, donde le consagremos al Señor nuestra vida y Él se encargará del resto. Y la segunda invitación que nos hace el Señor es que vivamos una oración desde la palabra para poder discernir y para poder realmente dar testimonio de Dios ante el mundo. ¿Yo qué quiero decir? Quiero tomar la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, cuando bellísimamente Pablo dice: conoce las sagradas escrituras, ellas te darán sabiduría que conduce a la salvación por medio de Jesucristo el Señor. Toda escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Entonces lo que el Señor nos pide es que la palabra de Dios sea un referente de vida que discernida desde la oración, pues nos lleve a enseñar, corregir, educar y ser hombres de buenas obras. ¿Qué quiero decir con ello? Aquí voy a hacer solo un paréntesis, pero para que me entiendan por qué Pablo dice esto. Los invito para que mañana, como es festivo, y dentro de la runchis y dentro del domicilio del brunch, se metan por internet y busquen un método de oración que se llama Lectio Divina. ¿Sí? La escriben con T, Lectio Divina. Y es el método de oración que desde la época medieval los monjes conventuales usaban para que lo que ellos leían en la escritura lo hicieran vida en cada uno de ellos. Búsquenlo. Y entonces, cuando hablo de la lección divina, eso es lo que hoy Pablo está diciendo, para que lo que nos dice la palabra lo volvamos vida. Pero aquí cierro el paréntesis. Como yo no les estoy pidiendo que entonces a partir de hoy ustedes cojan la Biblia y se la metan debajo del brazo, entonces cuando vayan en un trancón, ¡ay, trancón, trancón, trancón! ¿Dónde es que dice el Señor qué debemos hacer cuando hay trancón? Trancón, trancón, no, trancón. Pero nosotros sí somos personas que por la escucha asidua a la palabra de Dios tenemos algunos textos que tenemos en la cabecita como referentes. Entonces les pongo el ejemplo. Cuando estemos con una rabia, que mejor dicho, como dicen vulgarmente, queremos matar y comer. ¿Sí dice así? ¿Sí, no es cierto? Matar y comer del muerto. Entonces, pues ¿de qué me dan ganas? Uy, despicharlo, es que si lo tuviera aquí lo despicharía. Entonces que nos acordemos de una palabra que dice el Señor en el Evangelio cuando Pedro le pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Se acuerdan? Hasta 70 veces 7. Y cuando yo me acuerdo de lo que dice la Escritura y yo me pongo a orar,
yo le digo, Señor, ayúdame para que esta palabra sea realidad en mi vida y yo no me siga amargando. ¿Para qué me amargo? Ya, me ofendió, punto. Dejo que la persona siga su camino y yo sigo el mío sin amargura, sin dolor, sin resentimiento. Cuando yo estoy en un banco, y llego al banco y la fila es larguísima, y entonces pues, le digo al portero, en este banco no hay fila preferencial para adulto mayor, y el celador dice, no. Y entonces no hay, pero yo en el afán de que el adulto mayor, entonces me les voy colando y me les voy metiendo a la ventanilla y todo el mundo, ¡hey! Señora, no se cole, señora, haga fila, señora. Y yo volteo, ¡ay, no sean sapos! ¡Ay, quédense callados! Yo soy adulto mayor, miren mi cédula, tengo derecho. Y me amargo, porque no, el banco no está haciendo valer mis derechos de un adulto mayor en fila prioritaria. Entonces yo me acuerdo y digo, ay, y el Señor dice en la palabra que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Ah, no, qué caramba, yo hago fila y hago mi fila sin estrés, sin afán, sin problema, sin pelear con la gente, sin mostrar el cobre con las personas. Cuando estoy así triste, cuando estoy angustiado, cuando estoy decepcionado, que no sé qué hacer porque no encuentro solución a mi vida. Entonces me acuerdo de otro texto donde el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue tendrá vida eterna. Ah, entonces Jesús dice camino, verdad, vida. Jesucito, ayúdame a entender qué quiere decir eso. Ayúdame a encontrar sentido a mi vida a través de ti. Y cuando uno la palabra la hace oración y la asume, la discierne, pues indudablemente la vida cambia, porque dejo de hacer el mal para empezar a hacer las obras buenas que el Señor me dice. Cuando la palabra me sirve de oración, entonces a través de ella, como lo dice bellísimamente aquí, con la sabiduría que da la Sagrada Escritura en la fe en Cristo Jesús, yo puedo enseñarle a alguien, yo puedo corregir a alguien, yo puedo educar a alguien en la justicia y yo puedo llevar a que el hombre sea perfecto en Cristo Jesús. Pero como la palabra la obviamos y la palabra no la tenemos en cuenta, pues no tenemos herramientas, ni métodos, ni formas, ni procedimientos para poder hacer lo que el Señor nos pide, que es vivir más como creyentes que como incrédulos. Y cuando el Señor nos dice una oración desde la palabra para hacer discernimiento, se lo voy a poner facilito. ¿Ustedes han escuchado hablar de Mr. Google? ¿Se han escuchado hablar de Mr. Google? ¿Para qué sirve hoy en día Mr. Google? Para saberlo todo y para salir de aprietos, ¿no es cierto? Se nos tapó el sifón del baño y ya le echamos diablo rojo y nada que se dio el sifón. Entonces, Mr. Google, ¿cómo destapo un sifón después de haberle echado diablo rojo? Y entonces Mr. Google le da a uno los tutoriales, o le dan a uno las formas, o le dan a uno los mecanismos que uno debe usar para destapar el sifón o no. Se me quedaron las llaves dentro del carro y necesito abrirlo. Entonces Mr. Google le dice cómo coger con el ganchito para no dañar el vidrio y meterlo y abrirlo. Hoy en día la vida se nos hace más fácil porque tenemos los tutoriales, tenemos los manuales de procedimiento y cuando los seguimos en el paso a paso, pues logramos nuestros objetivos en lo que queremos. ¿Cuál es nuestro tutorial a nivel de la fe? ¿La oración y la palabra de Dios? ¿Sí es nuestro tutorial? Y por eso la segunda invitación que nos hace el Señor es que si queremos marcar huella en el mundo, pues tenemos que vivir desde la palabra una oración que nos lleve a hacer discernimiento y nos lleve a vivir con todas las realidades y todas las bondades que la oración nos brinda y que obviamente Pablo nos plantea en la segunda lectura. La invitación del Señor hoy simple y llanamente es invitarnos para que como creyentes descubramos el valor y la importancia
de una oración perseverante para poder vivir como verdaderos hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine y que hoy acojamos esta invitación para poder descubrir la vitalidad de la oración para cada uno de nosotros como bautizados. Amén.